Vamos a comenzar la primera meditación de nuestro retiro mensual de febrero. Nos ponemos de rodillas delante de Jesús, que preside este retiro desde el altar. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Tenemos a pocos días el inicio de la Cuaresma, que es un camino de conversión, tiempo de conversión espiritual, para vivir más cerca de Cristo como Hijo de Dios. La Cuaresma es tiempo de oración, tiempo de penitencia, tiempo de arrepentimiento por nuestros pecados y ofensas a Dios, a los demás. Es tiempo de caridad más intensa con Dios, que es el primer amor, y con nuestros hermanos los hombres. Obra de misericordia, limosna, corrección fraterna, perdón y reconciliación. Decía el Papa Francisco hace poco que la oración y la limosna son expresiones de nuestra conversión, entendiendo a la limosna ampliamente, o sea, darme yo, darme a quien me necesita físicamente, externamente y también espiritualmente, anímicamente, servir, entregarme. Conmemoramos esos 40 días que Jesús en el desierto quiso pasar para hacer oración y mortificación. Y esos días, esos 40 días de Cuaresma, nos sirven de preparación para el Triduo Pascual, es decir, para la conmemoración de la pasión, de la muerte y resurrección del Señor. Entonces, nos preparamos porque la Iglesia nos invita a renovarnos espiritualmente en la atmósfera de la filiación divina, es decir, con toda la confianza de hijos que saben que cuentan con el cariño de su Padre Dios para cambiar, para ser mejores, para dar un salto de calidad. Comenzamos la Cuaresma el miércoles de ceniza, que el día que se nos impone la cruz. Vamos a ver cómo está qué normas da la Conferencia Episcopal para estos días de Cuaresma en pandemia. Pero el punto es que cuando recibimos la cruz con las cenizas, se nos recuerda que somos polvo y que en polvo nos convertiremos. Es decir, que este tiempo es pasajero y es tiempo de acercamiento a Dios, de conversión, concretamente la Cuaresma, de cruz tomada cada día con gusto para estar al lado de Jesús, siguiéndolo a Él hacia la victoria de la vida y del amor. O sea, oración, mortificación, limosna, obras de amor, obras de misericordia. Todo eso nos ayuda a profundizar en la fe, en esperanza y en la caridad, y a comprometernos a vivir el Evangelio que predica nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que todo el Antiguo Testamento se puede resumir, decía el Papa Ratzinger, en conviértanse,
el grito de Juan Bautista, al que siguieron multitudes porque era el profeta que venía a preparar la llegada del Señor. Y Jesucristo nuestro Señor, cuando viene al mundo, también sigue ese estilo, dijéramos, porque comenta el Papa Ratzinger que se podría resumir la predicación de Cristo como: conviértanse y crean en el Evangelio. Y es condición para creer y vivir el Evangelio el convertirse. El Papa Francisco dice que cuando Jesús anuncia a sus discípulos la pasión, la muerte y la resurrección para cumplir la voluntad del Padre, les revela el sentido profundo de su misión y los exhorta a asociarse a ella para la salvación del mundo. Pero recordemos lo que sucede a Jesús con sus discípulos cuando, ya disponiéndose para las horas amargas de la pasión, los lleva a orar al huerto de los olivos. Se duermen. Qué tremendo eso, se duermen. Y nosotros, cuando Cristo nos llama, cuando Cristo nos invita, ¿nos dormimos o sabemos orar con Él? Queremos orar con Él, lo buscamos para acompañarle. Decía el Papa Ratzinger, todo y el amor de los cristianos y lo que ponemos, dice, no evita que sin embargo exista un proceso progresivo de descristianización, de pérdida de valores esenciales, que resulta preocupante. Claro, y él decía que la nueva evangelización se plantea como una respuesta a esta crisis de valores, en la que nosotros hemos de buscar el camino para responder, para colaborar. Porque era como el Papa Ratzinger es tan sabio, dice que no podemos quedarnos con la parábola de mostaza, del granito de mostaza, contemplándolo crecer y crecer y llegar a ser la más grande de las legumbres y luego extender sus ramas y que vengan pájaros, porque eso sería tener una posición pasiva. Sino lo que se necesita, dice él, es coger esa tónica del granito de mostaza para dejarse llevar, dice, dejando que Dios decida cuándo y cómo crecerá y dónde crecerá. Porque yo me puedo excusar, ¿qué puedo hacer ante tanta descristianización? Bueno, pues dar pasos tú de mejoramiento cristiano, de santidad. Y decía el Papa, date cuenta que las grandes cosas comienzan siempre con un granito y los movimientos de las masas son siempre efímeros. Lo grande comienza siendo pequeño. Lo que nace grande se hace monstruoso. Bueno, pues aquí, delante de Jesús, hagamos propósitos para esta Cuaresma, pidiéndole al Señor ánimos de conversión, de cambio. Y decía, sigo leyendo al Papa Benedicto XVI, por consiguiente, convertirse significa dejar de vivir como viven todos, dejar de obrar como obran todos, dejar de sentirse justificados con actos dudosos, ambiguos, malos, por el hecho de que los demás hacen lo mismo. Convertirse es comenzar a ver la propia vida con los ojos de Dios. Qué bonito esto, ¿verdad? Para hacer nuestro retiro. Mi vida con los ojos de Dios. Este rato de oración con los ojos de Dios, con los ojos de Jesús que está aquí en la Eucaristía tan cerquita de nosotros. ¿Cómo ves tú mi vida, Jesús? ¿Qué repercusiones encuentras tú en mi vida que yo aún no vislumbro?
¿Qué cambios en mí o por mí deben dar los demás? Ayúdame, Jesús. Entonces decía, leyendo al Papa, convertirse es comenzar a ver la propia vida con los ojos de Dios. Por tanto, hay que tratar de hacer el bien aunque sea incómodo. No estar pendientes del juicio de la mayoría, dice, del juicio de los demás, sino del juicio de Dios. En otras palabras, convertirse es buscar un nuevo estilo de vida que nos saque de la autosuficiencia, de la autojustificación, porque la conversión es en realidad una salida de esa justificación, de esa autojustificación. Es una conversión en la humildad de entregarse al amor de Dios, de ese otro que es el Señor y de esos otros que son nuestros hermanos, que están esperando tanto, quizás sin saberlo, de ti y de mí. Y ese amor transforma en la medida en que se vuelve el criterio de nuestra vida. Bueno, pues demos un paso más y planteémonos el salir del pecado. Nosotros podemos decir, bueno, si yo no me considero una persona que está en pecado, bueno, mira, el pecado es el único y verdadero mal. Y todos estamos en parte o en mucho enfermos. Pero eso no nos debe retirar de Cristo nuestro Señor, como no retiró al leproso que le pide, si quieres puedes curarme. Como no retiró a la madre de la hija de Jairo, que todos los escritores de espiritualidad pintan a la mujer de Jairo pidiéndole al arquisinagogo, que ocupaba un puesto importante en la sinagoga, que fuera a hablar y a llamar al maestro. Entonces, cuando Jairo, el arquisinagogo, llama a Jesús, se moja, se dice en otros países, o se quema bastante, porque era el arquisinagogo. Y entonces era lo que estaba haciendo, reconocer a Jesús como profeta, con el poder de curar en nombre de Dios. Bueno, pero le pone a su hija delante. Y así podemos pensar también en la madre de aquel muchacho que resucita Jesús en las puertas de una pequeña ciudad, que no sabe quién es aquel hombre, pero cuánto y cómo le agradece que le devuelva a su hijo vivo. Bueno, pues con esa confianza movámonos y veamos que en el Evangelio Jesús perdona al paralítico que le meten por el agujero que abren en el tejado de sus pecados. Fue lo primero que hizo Jesús. Por supuesto que debe de haber provocado cierta decepción en aquellos hombres que estaban luchando por ponerlo delante del maestro, tanto que se encaraman en el techo y lo meten abriendo un boquete. Y luego comienza aquel juicio entre los sacerdotes y entre los fariseos que estaban allí. ¿Quién es este que se arroga para sí el poder de perdonar los pecados? Pues Jesús actúa diciendo, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados. Hombre, a ti te lo digo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante se puso en pie, tomó su camilla y se marchó. Pero observemos, lo primero que nota Jesús y que determina Jesús que urge curar en aquel hombre son sus pecados. Son sus pecados. Entonces Jesús va y se dirige al verdadero mal. ¿Cuánto hemos de aprender? Porque a veces nos equivocamos tan fácilmente nosotros. Jesús, en otra ocasión, a la salida de Jerusalén, llora porque no quiere convertirse esa ciudad. Oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise recogerte
como la gallina recoge a sus polluelos bajo sus alas, y tú no has querido, y llora. Luego, las personas que van acercándose a Jesús van ganando el concepto de pecado. Observemos a Simón Pedro cuando cae en cuenta del portento de la pesca milagrosa. Se le tira a los pies a Jesús y cogiéndoselo fuertemente le dice: apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Pero sus gestos dicen otra cosa: si tú te vas de mí, yo me muero. Pero reconoce su pecado, y María Magdalena comienza su vida santa precisamente yendo a llorar sus pecados en la casa de Simón el leproso, que le está dando un banquete a Jesucristo nuestro Señor, y vence a aquella guarda que protege la casa y llega hasta los pies de Jesús, y él la deja llorar y es criticado. Y dice Simón, el dueño de la casa, el fariseo: si este hombre fuese el Mesías, supiera quién es esa mujer y no se dejaría tocar por ella. Pero entonces Jesús le mueve a la conversión, y aquí estamos. Le dice: Simón, le lee los pensamientos a todos, y a Simón: mira que vine a tu casa y no me diste el beso de la paz. Tampoco ungiste mi cabeza con óleo, y tampoco me lavaste los pies. En cambio, esta mujer no ha dejado de lavarlos con sus lágrimas desde que llegó, y de enjugarlos con sus cabellos. Yo te digo que se le ha perdonado mucho, porque ha amado mucho. ¿Ves? Y así comienza. O sea que tenemos que aquilatar, dijéramos, ponderar la carga del pecado. Podemos saltar ahora hasta la pasión de Cristo nuestro Señor y conmovernos y ver cómo muere el Señor, cómo entrega su vida, y cómo aquellos soldados se echan a suerte sus vestiduras. Entrega todo para librarnos del pecado. Entonces, no podemos, decía San José María, considerar esta Cuaresma sin más como una época de repetición cíclica del tiempo litúrgico. Es un momento único, una ayuda divina que hay que acoger. Jesús pasa al lado y espera de nosotros hoy ahora una gran mudanza, una conversión. Y cita la Escritura a San Pablo en Corintios: ecce nunc dies, ecce nunc tempus acceptabile, ecce nunc dies salutis. Este es el tiempo oportuno, este puede ser el día de la salvación. Bueno, pues te lo repito yo a ti: este es el tiempo. Y Jesús, como buen pastor, nos busca, y decía él, y nos llama con sus silbidos, con esa llamada cariñosa: ego vocabite nomine tuo, yo te he llamado a ti por tu nombre. Y nos llama a cada uno así, por nuestro nombre, por el apelativo familiar con que nos llaman las personas que nos quieren. La ternura de Jesús por nosotros no cabe en palabras. Y nos sale al encuentro ahora, en este tiempo, y espera, se coloca a la vera del camino para que no tengamos más remedio que verle. Y nos llama personalmente, hablándonos de nuestras cosas, que son también las suyas, moviendo nuestra conciencia a la compunción, abriéndola a la generosidad, imprimiendo en nuestras almas la ilusión de ser fieles, de podernos llamar de todas, discípulos suyos. Basta percibir estas palabras, pues, porque Él nos dice: te oí en tiempo oportuno, te ayudé el día de la salvación. Este es el tiempo oportuno. Escuchemos, pues, a este gran santo
hablarnos de esta realidad. Hay que decidirse, ¿verdad?, a dejar el egoísmo protector que plantea la vida en referencia al propio yo antes que a Dios. Como decía don Álvaro del Portillo, en la órbita del yo, que es la órbita del demonio, y la órbita de Dios es la órbita de la entrega, de la generosidad. No nos dice todos los días Él, pues, en la Santa Misa: este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Es que uno tiene que preguntarse: ¿y yo qué hago? Estoy saltando la barrera del egoísmo porque tengo que abrir mi corazón al dolor, a la reparación, a la compunción, a la penitencia, que esto es escuchar los silbidos del buen pastor, porque el egoísmo lleva al dolo, al fraude, al engaño, a la falta de rectitud de intención, a todo lo emparentado con la mentira. El egoísmo juega la vuelta a Dios. Plantea la lucha donde la comodidad advierte y no donde quiere Dios, no donde señala Cristo. ¿Ves? Y en los demás encuentra presuntos enemigos que chocan con la ambición de un corazón egoísta, donde se dan celotipias, comparaciones, envidias, vanidades, malquerencias. Hemos de declarar la guerra al egoísmo. Recordemos, pues, que Judas no reconoció su pecado y estaba tan cerquita de Jesús. Llama la atención como Cristo nuestro Señor dice: más le valiera no haber nacido. Seguro que se fue perdiendo poco a poco. Seguro que no quiso abrir su corazón, que se dejó comer por el egoísmo y por la soberbia. Entonces nosotros empeñémonos en descubrir si tenemos un sistema defensivo, una línea de protección de ese egoísmo que nos enseña a mantener una barrera de apariencias para salvaguardar nuestros propios intereses, que impide que llegue el alma a la santidad del Espíritu Santo y cierra el paso a la verdadera contrición, a la verdadera compunción, al verdadero arrepentimiento, a la verdadera penitencia. Entonces, demos estos primeros pasos de mejora, rompiendo esa barrera que tantas veces tenemos, quizá en parte inconscientemente. Oigamos a Dios, porque si no seremos acreedores de aquellas palabras de la Escritura: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y también dice la Escritura: este pueblo tiene ojos y no ve, oídos y no oye, manos y no palpa, pies y no camina. ¿Cuántas veces nos encontramos con infidelidades y pecados hasta mortales, teniendo la doctrina tan clara? Nos engañan para salir con lo nuestro, el yo, traicionero, soberbio y egoísta, para salvaguardar sus intereses. Tantas veces libramos batallas no auténticamente peleadas porque desde el principio no estábamos verdaderamente interesados en ganar. Y entonces aceptamos que la tibieza se vaya apoderando de nosotros. Date cuenta que el demonio intenta un lugar, aunque sea la más mínima alianza, la mentira, el engaño, la justificación, decía ya, para poner su garra y que obremos así con ligereza, con superficialidad, para no dejarnos profundizar, no sea que lleguemos a ver, y a Él le interesa que seamos ese pueblo que viendo no ve, que teniendo oídos no ve, teniendo ojos no ve, oídos no oye, manos no palpa, pies y no camina.
Y entonces, claro, nos encontramos con una maraña de infidelidades, pequeñas quizá a los ojos de los hombres, pero grandes si se miden desde la perspectiva del amor. Recordemos a aquella mujer samaritana. Qué precioso es el diálogo de Jesús con esa mujer samaritana. Unos autores de espiritualidad dicen que es el diálogo más bello. Jesús, cuando la ve venir, le dice: dame de beber. El agua era la fuente del agua viva, el mismo Dios, el que ha hecho los manantiales más grandes del mundo, las cataratas, y le pide a la mujer: dame de beber. Pero así nos pide a nosotros. Y en este tiempo de Cuaresma: hija, hijo, dame de beber. Dame de beber de tu corazón. Y aquella mujer se resiste poniendo una buena excusa. ¿Cómo tú, siendo judío, le pides de beber a una mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se hablaban. Y entonces Jesús le contesta: oh mujer, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva que salta hasta la vida eterna, y no tendrías ya nunca más sed. No tendrías ya nunca más sed. Y claro, ahí se da la conversión de esta mujer, que luego de cambiar su corazón llama a todo el pueblo y se convierte. Bueno, pues demos pasos nosotros, pero siendo sinceros, pues, porque el demonio, ya decía, intenta poner la garra de la mentira. Él es el padre de la mentira y bueno, pues nos envuelve con la tentación y nos hace poner excusas o dejarlos comer por la presión del ambiente, por las costumbres degradadas, por los pretextos del arte, de la ciencia, de la cultura o de la caridad y hasta de la espiritualidad. Y se aprovecha, fíjate tú qué importante es eso ahora que estamos en pandemia, de nuestra debilidad, del cansancio, de la enfermedad, de la depresión, de la dispersión. Va buscando un aliado en todo esto. Bueno, pues entonces nosotros llamemos a las cosas por su nombre. Tentación de soberbia u orgullo, tentación de pereza, tentación de impureza, tentación de falta de rectitud de intención, tentación de mentir, tentación de hablar cuando no es debido, tentación de callar cuando tenía que hablar, como en Escritura hasta se reprocha a aquellos que no hablan cuando tienen que hablar. Canis mutis, le dice el Señor, perros mudos. Un día nos decía don Álvaro del Portillo que cuando lleguemos al cielo el Señor no nos pueda decir perros mudos, sino que hablemos y digamos lo que hemos de decir, porque nosotros somos, o deberemos ser, la luz del mundo y la sal de la tierra. Detectemos estas tentaciones para pedirle al Señor con claridad: no me dejes caer en esta tentación de debilidad, de cansancio, de excusarme con la enfermedad, de la depresión, en fin, decir las cosas, llamarlas por su nombre. Y siempre en la línea de ayudarte a hacer un poquito de examen y dar un salto, examinemos los deberes que tenemos para con Dios, que a veces tenemos pobreza de exigencia para cumplir los deberes para con Dios, faltas en la vida de piedad, porque nos pide un poquito el Señor, la misa los domingos, que hasta puede ser por internet, pero quizá por eso precisamente nos podemos olvidar y dejarla para un después que se sabe que ya no vendrá. Vida de piedad, el resto del Santo Rosario, la lectura espiritual,
En fin, que no son pecados mortales cuando no los vivimos, pero sí son faltas de amor. Luego, desprecios en la vida eucarística, descuidos a la hora de comulgar, pereza en el espíritu de servicio con los demás que están esperando de nosotros. Eso, lo importante no es pensar, yo ya hago, yo ya les di o ya no. Lo importante es pensar, ¿y estos que son los míos, qué esperan de mí? Y que la pereza no nos domine. Luego, la negligencia en la educación de los hijos. Me llama la atención a mí una anécdota que cuenta Santa Brígida, que un día se le apareció su marido. Recuerda que Santa Brígida era reina de Suecia, fue reina de Suecia, y se murió su marido, el rey Olaf, si no me equivoco se llamaba, un buen hombre, pero estaba en el purgatorio y se le apareció a Brígida. Y en medio de tormentos le dijo que estaba en el purgatorio porque no había querido reprender a su hijo, diciendo que las faltas que tenía eran simplemente locuras de juventud. No, hay que llamar a las cosas por su nombre. El cardenal Ratzinger, el Papa Ratzinger, decía hace unos años que es una pena que no comuniquemos a la juventud la realidad de que hemos de dar cuenta de todo lo que hagamos, pensemos, digamos. Daremos cuenta de la palabra vana y también de los pecados de omisión. Démonos cuenta que ahora hay mucho permisivismo en la diversión propia y de la propia familia también. Permisivismo en las compañías, en la televisión, en el cine, en el internet, en programas, en series. Nos vamos volviendo tolerantes, flojos, poco decididos para cortar lo que un buen cristiano no debería de ver. Y claro, una vez aquello pues no se nota, no deja mucha huella, pero con el tiempo va deteriorando la vida. Es como un veneno que se toma poco a poco hasta pervertir la salud, hasta deteriorarla del todo y quizá provocar la muerte. Pensemos en lugares donde no puede estar un buen cristiano, libros, revistas, periódicos, en fin. Pongamos la virtud y sepamos que pensando en los hijos, esto hay que aplicárselo a uno mismo, ¿verdad? Y no aplicarlo todo a los hijos por no trabajar en la propia vida, pero te quería decir que a mí me llamó la atención y un día lo leí hace mucho tiempo, que la Iglesia, hace siglos pues, definió la educación como dar a los hijos los medios de la salvación. Me hizo recordar una poesía de los inicios del castellano que me hicieron aprenderme mis profesores en bachillerato, en la que Jorge Manrique dice: al final, el que se salva sabe, y el que no sabe nada. Bueno, así podría seguir, pero se me ha pasado el tiempo de la meditación. Yo te he puesto estos pensamientos en tu alma para que tú los medites en estos días de Cuaresma. Y entonces, recordemos lo que dice San Pablo, refirámoslo al camino cuaresmal. Lo que dice de Jesucristo: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo que decía antes del Papa Francisco, ¿verdad? Que cuando Jesús anuncia a sus discípulos su pasión, su muerte y su resurrección para cumplir la voluntad del Padre, les revela
el sentido profundo de su misión. Esto es lo que está haciendo la Cuaresma, nos está poniendo delante esta revelación del sentido profundo de la misión de Cristo y de la misión de nuestra, porque nosotros hemos de ser otros Cristos para la época de la historia que nos ha tocado vivir. Y entonces así, dándoles ese sentido profundo de misión, Jesús los exhorta a asociarse a esa misión suya para la salvación del mundo. Terminemos, es muy bella nuestra vocación cristiana y nuestra meta, la salvación del mundo. Pidámosle a María Santísima que nos ayude a ser humildes para con la humildad optar por la sabiduría. Es impresionante como el don más bajo, si se puede hablar así, que es el don de temor de Dios, que es la humildad, está conectado con el más alto, que es el don de sabiduría. Entonces, Señora, que yo tenga la sabiduría de distinguir siempre lo que agrada a tu Hijo y lo que lo entristece y molesta. Como decía San José María, aparta pues, Señor, de mí lo que me aparte de ti. Terminamos poniéndonos de rodillas delante de Jesús en el sagrario. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a hacer este ratito de oración hablando con Cristo sobre el tema de la dirección espiritual, porque la Cuaresma adelante nos invita a la conversión, al cambio, a la mejora. Y cuando una persona quiere construir una casa, acude a un buen diseñador. Y mientras mejor es la casa, mejor será el arquitecto y el diseñador. Y nosotros queremos edificar dentro de nosotros mismos la morada de Dios. Y acudimos así a quien nos puede cooperar, colaborar mejor con esta construcción, a un justo y bueno director espiritual, que, como decía Santo Tomás, que debe tener la ciencia oportuna, debe de tener la experiencia adecuada y debe además querernos bien, es decir, querernos por encima de él mismo, es decir, sin temor a quedar mal con nosotros y a contradecirnos cuando la verdad de las cosas lo reclame. Entonces, pues, con esta idea de fondo, metámonos en las escenas de Jesucristo nuestro Señor para comenzar nuestra meditación.
las escenas de la vida de Cristo. Concretamente, vayamos a Betania. ¿Y qué observamos en Betania? En Betania observamos a Jesús conversando bien con sus amigos. Qué confidencias y qué manera de explayarse en el Espíritu tendrían con Jesús Lázaro, Marta y María. Eran amigos y seguramente le buscaban para calar a fondo las enseñanzas que estaba predicando Cristo, que eran mucho más contrastantes con lo anterior de lo que a nosotros se nos puede ocurrir o podemos imaginar en este tiempo. Y entonces así ellos hablaban con Jesús. Pero también podemos pensar en Pedro, en Santiago y en Juan y en las santas mujeres que también acudían a Jesús para abrirle su corazón y recibir el consejo divino. Es bonita aquella respuesta que da Pedro a Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. Maestro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Bueno, pues ¿a quién iremos? ¿A quién iremos tú y yo? Sino a Jesús, que está representado en un buen director espiritual para que nos conduzca y nos lleve por caminos de santidad. Recordemos también que Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Qué parábola tan bonita. Y él dice: y conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí. Conocer en el sentido antiguo griego era poseer. Son mis ovejas y yo soy de ellas. Ellas me conocen, yo soy de ellas. Pero también hay que observar que en esa parábola hay un ladrón que dice Jesús que llega para matar, para robar y matar. Entonces, la dirección espiritual es para construir la santidad, pero también para evitar el mal, para evitar al maligno, que siempre se entrecuela para tirar para abajo y horizontalizar nuestra vida y desverticalizarla, podríamos decir, porque el cristiano tiene planteado una vida sobrenatural. Por Cristo, Él no, Él la rebaja. Pero veamos cómo dice San José María: reunió en torno a sí un pequeño grupo de hombres poco cultos, rudos, y mujeres también poco preparadas, y con paciencia infinita les fue llevando y le fue revelando poco a poco, con pedagogía divina, los más altos misterios, y al mismo tiempo con ternura maternal y con energía cuando hacía falta, enseña con autoridad. Y así iba puliendo, iba limando, iba acrisolando sus espíritus toscos, decía ya, poco sensibilizados para las realidades sobrenaturales, pero cada vez más intuían la luz que viene del cielo. Bueno, pues ya decía, ellos conversaban con Jesús, porque los humanos tenemos esa necesidad de conversar lo propio. Las parábolas eran enseñanzas colectivas, pero ellos, como todas las personas, tenían que aplicárselas a su propia vida, y ahí cada uno de nosotros es distinto. Como decían los griegos, cada hombre es un cosmos, y los latinos, cada alma, cada hombre es un mundo. Pero también decían los griegos, el hombre puede olvidarse de ser hombre. Entonces nosotros nos podemos olvidar de ser cristianos y nos acercamos a Jesús y le decimos: enséñame, Señor, y nos recomendará la sana dirección espiritual. Fíjate que Santa Margarita María Alacoque, conversando con Cristo que se le aparecía, le dice: Señor, quiero que me des un director espiritual. Y entonces Jesús le dice: pero Margarita, ¿para qué quieres un director espiritual si para eso me tienes a mí?
Y entonces ella con sencillez le dijo: sí, Señor, pero he leído que no hay santidad sin dirección espiritual. Y entonces Cristo nuestro Señor le envió un director espiritual que pudiera conducir a aquella santa, el padre Colombier, que fue canonizado por Juan Pablo II antes de morir. Entonces, la dirección espiritual supone este abajamiento personal, esa deposición del yo en manos de otros, en manos de Cristo, para que nos suba. Porque decía San José María que necesitamos un director espiritual porque el espíritu propio es mal consejero, mal piloto para dirigir el alma en las borrascas y tempestades entre los escollos de la vida espiritual, de la vida interior. O sea, necesitamos ese buen piloto para que nos dirija y nos lleve, nos oriente, nos acompañe, que todo esto es la dirección espiritual. Se puede llamar acompañamiento espiritual, se puede llamar orientación espiritual. Bueno, pero por lo que decía antes, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Nos aprovechamos de la presencia de Jesús en el sagrario, bajo cuya licencia yo predico, y le pedimos: Señor, dame luces, ahora que comienza el año, ahora que va a comenzar la cuaresma, dame luces para cambiar, para crecer, para convertirme. Señor, ¿hasta cuándo me vas a convertir? Bueno, pues entonces decía que si Pedro le dice: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Aparece ahí el carácter sobrenatural de las conversaciones con Cristo que tenían ellos. Entonces, en la medida en que se pierde este carácter sobrenatural en la dirección espiritual, que puede ser la conversación con un sacerdote, que termine en confesión, por supuesto, que bueno, o puede ser la conversación con un amigo más experimentado, con una amiga más experta que me ayude, pero siempre, por supuesto, pasando por el sacramento de la confesión, moviéndome al sacramento de la confesión, que tiene el núcleo de la conversión, ese abajamiento, ese reconocimiento de que nos hemos equivocado y que debemos saltar, levantarnos y alcanzar a Jesús. Como el hijo pródigo cuando estaba cuidando cerdos, que quería comer la comida de los cerdos y hasta eso le negaban. Pero dice Jesús en la parábola, pensó para sí: ¿cuántos siervos hay en la casa de mi Padre que tienen pan hasta saciarse y yo estoy aquí queriendo comer la comida de los cerdos y hasta eso me niegan? Me levantaré. Y ahí comienza el reconocimiento, por supuesto, de su situación y la propuesta de cambio. Me levantaré e iré a la casa de mi Padre y le diré que no me tenga como uno de sus como hijo, sino como uno de sus siervos. Y así se dirige, así va a la casa del Padre, arrepentido, buscando la salud. Bueno, pues en la medida en que nosotros conservemos este carácter sobrenatural, en esa medida la dirección espiritual va a ser buena. Y en la medida en que perdamos este carácter sobrenatural, entonces la dirección espiritual se va a volver costosa y difícil. Muchas veces retrasamos la dirección espiritual, se nos olvida la dirección espiritual y uno dice: ¿por qué? Porque no estamos realmente interesados con un celo vivo y ardiente por acercarnos a Cristo. Y entonces hemos perdido el toque sobrenatural de esa conversación y por eso la dejamos y la postergamos. Bueno, o sea, pues que sin fe en que el Señor se va a servir de ese instrumento que nos lleva, ¿cómo sería posible la periodicidad en la dirección espiritual? Si faltara esta convicción, que es esperanza cierta, pues, de que voy a encontrar ahí los remedios oportunos para los problemas del alma, ¿qué podría moverme? ¿Qué podría movernos a exponer las propias dificultades? Si no estuviéramos dispuestos a entregarnos por amor,
¿Cómo sería posible dejarse moldear gustosamente, haciendo nuestras las exigencias de la santidad que se nos presentan en la dirección espiritual, en esa charla? Claro, decía un amigo mío, si no tengo este interés espiritual, entonces buscaré al padrecito que quizás está dormido o más viejito o que no me conoce para que me confiese y ya. Ojo, que la confesión vale como sacramento, pero aquí estamos hablando como medio, como trampolín de dirección espiritual. Y el consejo puede uno explayarse en la confesión para tener dirección espiritual. O la conversación con una amiga o un amigo experimentado que me ayuda, que me anima, siempre pasando por la confesión, porque decía este mismo amigo, cuando no pasamos por la confesión con el confesor ordinario, que nos conoce bien, entonces podemos convertir la dirección espiritual, la charla fraterna, en una terapia. Cómo hacer mejor esto, cómo hacer mejor aquello, pero así como asuntos particulares para mejorar, para cambiar, pero no yendo al fondo. Me quedo en el hacer y me pierdo en el hacer y no llego al cambio del ser. Como decían los griegos, a la verdadera metanoia, al cambio del ser. Porque vivir la dirección espiritual es entregarse, es quedar voluntariamente inerme, es mostrar mis pensamientos, mis recuerdos, buenos, malos, mis tentaciones, las aspiraciones, quizá a veces ilusorias, contrarias a mi vocación, de esposo, de esposa, de sacerdote en mi casa, de alma que se ha entregado al Señor de veras. Entonces yo tengo que mostrar las intenciones que me mueven de verdad, para no ceder nada a esa protectora apariencia casi natural que tenemos todos, a ese malentendido pudor. O sea, que vivir bien la dirección espiritual supone poner en manos de quien nos dirige nuestra alma, dejando de lado las defensas de la intimidad. Por eso San José María insistía que a la dirección espiritual no vamos por amistad, no vamos por motivos personales, vamos por motivos sobrenaturales, aunque obviamente seamos amigos de quien nos conduce y de quien nos anima, pero no es esa la razón. La razón es el amor a Él, el amor a Jesús, el crecer en santidad, el recordar las palabras de Cristo: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sean santos como su Padre Celestial es santo. Bueno, entonces hay que ser sincero, decía, transparente, y en ese sentido, pues te quiero recordar unas palabras de San Agustín preciosas. Un recipiente para ser llenado tiene que estar vacío. Y dice más: derrama pues de ti el mal, ya que has de ser llenado del bien. Imagínate que Dios quiere llenarte de su miel y está lleno de tu vinagre. ¿Dónde podrá poner su miel? Hay que vaciar primero el recipiente, hay que limpiarlo, hay que lavarlo, aunque cueste fatiga, aunque haya que frotarlo, para que sea capaz de recibir ese algo, esa miel. Y gracias a Dios, nosotros, hablando de la santidad en el mundo, San José María decía que para lograr este vaciamiento que supone la humildad, hay que ser sinceros. Qué bonito esto, ser sinceros. Resulta importantísima esa virtud en la que por tanto siempre se puede crecer.
Es una virtud con la que siempre se puede llegar más hasta la transparencia, aunque a veces cueste. Pero ojo, decía don Álvaro, hay personas que parecen sinceras, que quizá hablan descarnadamente y hasta exageran defectos y dificultades, pero no escuchan. No están dispuestas a poner en práctica las orientaciones que reciben en la dirección espiritual. Sienten miedo al consejo sencillo y concreto, al remedio eficaz para sus conflictos, porque en el fondo no están decididos a afrontar el defecto que les atenaza. Y San José María aclaraba: si alguno se tambalea, ordinariamente es porque calla, es decir, no habla en la dirección espiritual, no es sincero. Si alguno se tambalea, ordinariamente es porque calla, porque ha dejado que se le meta un poco el demonio mudo. Y don Álvaro decía, y yo siguiendo y remarcando lo que nos ha enseñado siempre, os recuerdo también que si alguno se tambalea, es porque no escucha. Porque como leemos en el Evangelio, permite que le domine el demonio, que no solo es mudo, sino además es sordo. Sordo. Bonito esto porque a María Santísima la vemos recibiendo al ángel y respondiendo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es decir, dime lo que quieras con tu palabra y yo lo haré. Para eso estoy. Pero el demonio es sordo y es mudo. Y yendo a esa curación que hace Jesús de aquel sordo mudo, que le llevan quizá un poco a la fuerza, un poco asustado, entonces Jesús lo toma, seguramente lo abraza, lo aprieta contra su corazón. Ellos le ruegan que le imponga las manos, pero Jesús actúa más. Lo saca, lo aparta de la muchedumbre, lo saca de la ciudad y ya así en un lugar tranquilo le mete los oídos los dedos en los oídos y le pone un poco de saliva en la lengua. Y entonces, mirando al cielo, como haciendo notar que el poder con que lo curaba era divino, le dijo Éfeta, suspiró y le dijo Éfeta, que significa ábrete. Así nos dice San Marcos. Y al instante se le abrieron los oídos y quedó suelta la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Entonces se le abrieron los oídos y empezó a hablar, además correctamente. Mira, no hay mal, por tremendo que parezca, que Jesús no pueda curar, pero hay que presentarse ante Él. Y dice un autor de espiritualidad, y podemos imaginar a Jesús oyendo a aquel sordomudo que tendría tanto que decir, porque llevaba tanto tiempo ansiando hablar. Y Jesús no solo lo cura, sino después lo acompaña y lo escucha. Ese es Jesús. San José María decía, si sois sinceros y ponéis los medios, la estrategia divina lo resuelve todo maravillosamente. Aunque haya una tormenta grande en el cielo y en el mar, bajo esa superficie alborotada hay una calma y una serenidad grande. La vocación, la llamada de Cristo nuestro Señor. Y arriba, esa llamada que comporta las gracias, la ayuda del cielo, por supuesto. Y arriba, por encima de las nubes tempestuosas, tenemos el sol de la gracia divina y la sonrisa de nuestra Madre, la estrella de la mañana. Y todo se supera, lo del mar y lo del aire. ¿Ves? Pero continuemos con nuestra meditación. Después de este ejemplo tan bonito y que nos llama a la sinceridad más pura, porque decía, no basta hablar,
hay que querer escuchar. Y no escuchan las almas que no están decididas a luchar contra el defecto que les atenaza. Hablan y no escuchan. Bien, entonces recordemos que Jesús, así terminamos la meditación con esta comparación conocida, cuando los apóstoles preguntan quién es el más grande en el reino de los cielos, tomando a un niño lo puso en medio de ellos y les dijo: en verdad os digo que si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y eso tuvo que haber dejado bastante impresionado a los apóstoles, porque Jesús es perentorio, no admite duda. En verdad os digo que si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Claro. Y después dice: si no os humilláis y os volvéis como este niño, no entraréis. Entonces, claro, es que la dirección espiritual es precisamente eso, es vivir esta infancia espiritual, ¿verdad? Es porque la raíz de esa sencillez que nosotros presentamos en esa conversación de dirección espiritual, que ya digo, que termine en la confesión y que termine en el dolor por nuestras ofensas o por lo bueno que hemos dejado de hacer, por nuestras faltas de omisión. Y entonces, pedimos perdón y cambiamos. Y si podemos, llegamos a la confesión, por supuesto. Entonces, la raíz de esa sencillez, de esa sinceridad, es quedarse inerme, indefenso, romper los cercos, las barreras que me separan de las exigencias amorosas de Dios. Amorosas, pero exigencias. El amor es exigente. De la obediencia que pide el Señor, de la fraternidad, del espíritu familiar. En fin, hemos de poner la verdad delante de quien nos dirige, sin atenuantes, sin paliativos, sin eufemismos, para llegar pues así a ser sencillos y sinceros. Hay que renunciar a defenderse, hay que olvidarse de los propios derechos como se reclaman tanto ahora. Hay que olvidarse de uno mismo y poner la propia vida, la propia suerte en las manos de Dios y de quien nos dirige, de quien nos acompaña, de quien nos orienta. A mí me llamó mucho la atención. Estoy poniendo bastantes ejemplos de San José María porque era un maestro de dirección espiritual. Y la gente lo buscaba precisamente, y él nunca se negaba, aún en tiempos de guerra, arriesgando su vida. Él decía que cuando estaba comenzando, buscó un director espiritual que sabía que era bueno, pero porque era exigente y le exigía, valga la redundancia. No iba por lo suave, iba por lo fuerte, por amor. Claro que los consejos eran magníficos, pero eran fuertes y llegaban al punto, a la llaga. Qué bonito eso. Me tengo que preguntar yo busco así mi dirección espiritual, mi confesión, queriendo llegar al grano, al punto que duele, a lo que debe cambiar, aquello que debo renovarme, aquello que debo convertir en algo de Dios, en tesoro divino, y debo de apartar al maligno que quizá me tiene atado con un hilillo aparentemente sutil, pero que me impide volar. O sea, veamos la verdad, pongámonos en las manos del Señor, salgámonos del propio consejo, perdamos así, como dicen los autores de espiritualidad, la libertad para recuperarla con la identificación con Cristo. Yo entrego mi libertad para recuperarla con la identificación con Cristo. Y eso es hacerse niños. Qué bonita la escena
Se acercaron los discípulos a Jesús y le hicieron esta pregunta: ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús, llamando así a un niño, lo colocó en medio de ellos y dijo: en verdad os digo que si no os volvéis y hacéis semejantes a los niños, en la sencillez y la inocencia, no entraréis en el reino de los cielos. Es importante esta disposición, esta rectitud de intención, dejar hacer a Dios. Fíjate, te voy a contar una anécdota un poco mía, pero te vas a reír conmigo porque yo me río después de muchos años, de 30 años, pero estaba en otro país y entonces yo tenía mucho trabajo y muchas cosas que hacer y estaba teniendo mi dirección espiritual con un hombronazo y entonces yo le digo: mira, estoy harto de esto y fíjate que estoy harto de esto y harto de aquello otro. Y entonces me dice, pero con gritos: José Roberto, en el Opus Dei no nos hartamos nunca de nada, ¿está claro? Y yo respondí un tanto asustado: sí, creo que está claro. Pero recapacitando el suceso, ese grito se oyó a 1 kilómetro a la redonda, pero me sirvió muchísimo. Porque como nada sucede que no quiera Dios, era lo que yo necesitaba. Y te puedo decir, sin presunción ninguna, que no me he vuelto a hartar de nada. Quizá he llorado porque he sufrido, quizá he padecido, como en la vida, pues verdad, diversas problemáticas interiores y exteriores, porque la vida es enfrentarse con dificultades, pero hartarme nunca. O sea que no puede decir el esposo de la mujer: estoy harta de esto, ya con deseo de no seguir. O con los hijos, quiero decir, en circunstancias normales, o con los hijos, ¿verdad? Ya estoy harto de estos hijos, o la mujer del marido y de los hijos. Y no, es que tenemos la gracia para eso y para poder. Y estoy harto de la vida pública de mi país, estoy harto. Bueno, estaremos cansados, pero harto no. Porque tenemos que ser esa antorcha en fuego vivo que cambia el mundo, llenándolo del fuego de Cristo. Fuego he venido a traer a la tierra. ¿Y qué quiero sino que arda? Eso es lo que decía Jesús. ¿Qué hemos de decir nosotros? Lo mismo. Entonces, dejémonos llevar por el Espíritu y busquemos la sana dirección espiritual que termina en el momento o posteriormente, pero termina con la confesión, con el confesor ordinario, con quien nos conoce y que nos puede orientar y quien puede preguntarnos: ¿y aquello cómo va? ¿Y aquello otro cómo está? Y aquello, no para regañar, sino para comprender, animar, decía San José María, exigir, animando y enseñando, para que me enseñe. Te leo esta oración al Espíritu Santo de San José María, sabiendo que el Espíritu Santo es quien moldea en nosotros el modelo que es Cristo. Por eso se le dice en la liturgia el dedo de Dios, el dedo, ¿verdad? Como lo que moldean los alfareros o los escultores. Dice así la oración: ven, oh Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento para conocer tus mandatos, fortalece mi corazón contra las insidias del enemigo, inflama mi voluntad. He oído tu voz y no quiero endurecerme y resistir diciendo: después, mañana, nunc cepi, ahora, no vaya a ser que el mañana me falte. Oh Espíritu de verdad y de sabiduría, Espíritu de entendimiento y de consejo, Espíritu de gozo y de paz, quiero lo que quieras, quiero porque quieres, quiero como quieras, quiero cuando quieras. Fíjate esa disponibilidad. Es precisamente lo que nosotros hemos de llevar a la dirección espiritual. Quiero lo que quieras, quiero como quieras, quiero cuanto quieras. Y así se iba donde quieras, siguiendo una conocida oración
de un papa de hace tiempo atrás. Terminemos acudiendo a María Santísima para que ella nos ayude a decir de veras y con gozo, como niños, ¿verdad? He aquí tu esclavo, tu esclavito Jesús, tu esclavita. Hágase en mí según tu palabra. Recordándolo del Salmo, he aquí que vengo, oh Señor, para hacer tu voluntad. Nos ponemos de rodillas para terminar la meditación. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Les diste el pan del cielo, que tiene en sí todo consuelo. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. Tengan ustedes muy buenas noches.